Ciclo Nuestra Literatura. La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, la Municipalidad de La Baulalle trabajan mancomunadamente para mostrar todo lo que nuestra ciudad hace. Hoy, María Cristina Chiama. Nuestra Literatura, capítulo 2, podría decirse, en un lenguaje literario. Me encuentro entre cuentos, novelas y con una invitada de lujo, María Cristina Chiama, mejor dicho. ¿Cómo anda? Un gusto, bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme, realmente es un honor. Vamos a charlar un rato sobre unas cuantas cosas. Vamos a ir por partes, ¿no? Me gustaría empezar hablando, Cristina, de esta obra que estamos aquí mostrando y que estuve leyendo. Algunas cosas las había leído, otras fueron completamente novedosas, como por ejemplo este libro de microcuentos. En fin, también textos vinculados al mundo académico. Contanos un poquito, Cristina, cómo ha sido o cómo podés resumir todo este trabajo tan valioso y tan, no sé, completo, por decirlo de algún modo. Bueno, mis dos pasiones son la literatura y la enseñanza. Volvería a ser profesora. O sea, no hubiera sacrificado el ser escritora y dejando de lado la enseñanza. Es una cuestión así, las dos cosas van juntas. En realidad soy una escritora de poca producción, al lado de otras que tienen mi edad, porque me dedico mucho a la reescritura. Soy un poco obsesiva con la reescritura y va mucho a la papelera. Ahora estoy, por ejemplo, estoy reuniendo, creo que son 12 cuentos que tal vez se llamen De Patagonia y otras latitudes. Son cuentos desde el taller literario en donde conocí a mi maestro Bratosevich, y eso fue en el año, hay cuentos del 76 y 77, hasta cuentos de hace 2 años. A mí personalmente me lleva mucho tiempo escribir un cuento. Tenemos en tu obra, si uno repasa, ¿no? Mucho de ello está aquí arriba de esta mesa. Para repasarla, también para contarle a la gente, microcuentos, cuentos en los que estás trabajando constantemente, por esto de la reescritura, las novelas o nubil, porque tienen un formato, una extensión ahí a mitad de camino, si se quiere. Sobre todo Guardia de Cenizas es una novela, ¿no? Exactamente. ¿Hay algo de poesía que no lo tenemos acá? No, es un cuadernillo que en Chubut, en el año 88, se publicó. En Chubut se hacía una convocatoria todos los años, durante unos pocos años también, y se seleccionaban escritores para ser publicados, y eran otras épocas, y te hacían una publicación de 500 ejemplares del cuadernillo. A vos te regalaban, supongamos, 100, y después ellos distribuían por la provincia, por las escuelas, por otros lugares. Eso se llamó Poemas para firmar las salas, pero yo hoy es como que lo siento a esos poemas fundamentalmente, no a otros que están en antologías anteriores, o sea, porque
yo me fui a la Patagonia, pero seguí escribiendo. Pero a esos los siento muy, muy caseros, muy... yo estaba con la temática de los chicos chicos en ese momento, y coordinaba taller, y los... o sea, no los reeditaría hoy, no sé por qué. En cambio, sí, los que aparecen en una antología de Amaru, que se publicó en el 82, si no me equivoco, porque fue una mención, una cosa así, y a eso sí, eran de una etapa surrealista anterior. A esos los divulgo, porque divulgo mucho por blog, en entrevistas. ¿Qué pasa? La pandemia hizo que los que escribimos nos juntáramos en un inmenso mundo global, y estamos relacionados en este momento con Colombia. Por ejemplo, el de Microrrelatos trabajaron en Nariño, en Pasto, que es un lugar en Colombia cerca de la frontera ecuatoriana. Uno de los que está en ese grupo, Jonathan, tienen muchos nombres, los latinoamericanos, no son como nosotros, que tenemos menos nombres. Entonces me es difícil recordar. Jonathan, sé que Jonathan me falta un nombre, y Erazo era el primer apellido, me está faltando el segundo apellido. Esta gente trabaja muy seriamente. También estamos todos conectados con España, Marruecos. Nos buscaron de Marruecos un tal Hander, un microrrelatista, porque Marruecos tiene un gobierno filofranco y ya no se edita en español, y les cuesta muchísimo conseguir literatura en español, y él estaba ávido porque justamente el microrrelato es un boom en lengua española, porque el chat story, el short story es más norteamericano y es diferente, no es lo mismo que el microrrelato latinoamericano y español, ¿sí? Y este marroquí ha llevado también los PDF que le enviamos, y se ha integrado en la última antología hispanoamericana de microrrelato hispanoamericana de Vicari. Vicari se encargó de hilar, digamos, de llamar hizo la convocatoria, y entonces invitaron a algunos personajes de España que estaban muy ligados a nosotros, y a Hunter. Y acá en Córdoba hemos formado, antes de la pandemia, el Córdoba Breve. Hay dos grandes acá en Córdoba. Patricia D'Agati, que ha hecho una maestría sobre el tema en Salamanca, si bien ella es contadora. Y hay otra, Patricia D'Agati es de Villa María. Patricia Nacelo es de Córdoba. Entre ellas dos nos han convocado, y no me quiero olvidar de otros, Cristina, pero no me acuerdo todos los nombres. Todas las cosas que estás contando las escuchamos atentamente, no dejo de sorprenderme de la dimensión que las redes, las nuevas tecnologías aportan, ¿no? Sí. A lo que uno hace, a lo que uno escribe, porque en definitiva son escrituras que gracias a ellas están viajando a tantos lugares, independientemente de pandemia, de enfermedad, de lo que se les ocurra. Qué bueno, qué valioso. Y es cierto esto de los micros relatos. Acá lo estuve leyendo al libro, realmente es muy atrapante porque también tiene eso, ¿no? Este tipo de texto, que es una lectura rápida, el final es inminente, entonces tiene una tensión el texto, que vos sabés que ya se cierra, que ya termina y querés saber cómo. Tocás todo tipo de temas acá, hay
mucha base. Hemos hablado mucho de mitología, Hay de literatura dos. clásica, y está acá también. Está la literatura, la mitología la integro en la literatura, Sí. y no lo dividí porque, bueno, no podía tener más hojas por la editorial, y está la parte, la beta social, que son mis temas siempre, la literatura y la beta social, sí. Después vamos a estar hablando, en un segundo eje, por decirlo así, de tu formación, del vínculo con la biblioteca. Sos una lagullayense, pero también sos una bonaerense, y también sos una mujer de la Patagonia, es decir, y sos una mujer de mundo por todo lo que estás contando también. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de todas esas cosas en breve. Disputa en el Averno, golpes, una de lobos, entre mujeres, hay de todo. Aquí dentro hay de todo. Una vez se ve los libros chiquitos y medio como que no, pero hay que abrirlos y leerlos, porque si son chiquitos está todo concentrado. Cristina, bueno, ¿cómo te definís? ¿Cómo te presentás? ¿Sos una lagullayense? ¿Como una porteña? Una mujer. Y un poquito de Contanos todo. un poquito. Lo que Naciste en pasa Buenos que Aires. me fui de Buenos Aires porque una de las ideas era vivir en el sur. Había conocido, me fui a la cordillera, ¿no? No hubiera ido a la meseta, por ejemplo. Y bueno, allí yo en realidad fui por un año porque me faltaba un año de antigüedad, estaba recién recibida. Me faltaba un año de antigüedad para conseguir la beca del Instituto de Cultura Hispánica, que no sé si se dará todavía. Te becaban por 5 meses, creo que era en Salamanca, no recuerdo bien ahora la ciudad, para hacer estudios de una literatura que me fascina, que es la literatura románica, o sea, medioevo. Era soberbio. Eran 5 meses y yo tenía ganas un poco de quedarme en España porque se había muerto Franco y acá teníamos la dictadura, y bueno, era bastante asfixiante. Y la cuestión es que fui a la Patagonia, me ofrecen, porque yo estudié en el CONSUDE, en el Consejo Superior de Educación Católica. Elegí eso y no la Universidad de Buenos Aires, porque en ese momento en que yo ingreso era un maremoto la Universidad de Buenos Aires, porque había mucha... Yo ingreso en el 72, 73, en cualquier momento la cerraban, y la cerraron, Humanas la cerraron. Cerraban muchas universidades, muchas carreras sobre todo. Y entonces estudié en el Consejo Superior de Educación Católica porque, vaya a saber, porque una compañera me dijo, porque en el instituto, en el Joaquín B. González, no podía irme, fue por esto, por los viajes, no podía irme de viaje a Bariloche con mis compañeras de 5º año porque había que hacer el ingreso durante todo el verano, y entonces me decidí por el CONSUDEC. Además tenía un horario que permitía trabajar, y estaba el hermano Septimio, que era un valor, un enorme en ese momento, no porque yo fuera religiosa, sino porque reconozco que, era de los sacerdotes de la teología de la liberación, bueno, en fin. Había una apertura en el instituto muy interesante. Y así, bueno, me encontré con una carrera hermosa. Me encontré con el griego, lo que agradezco. Es la lengua más interesante para estudiar, me parece, sobre la tierra. El latín no me gustaba tanto, pero el griego, con las palabras valija, porque además teníamos un profesor que venía de Rosario, San Román se llamaba, y era español, y entonces él, tanto con el griego como con el latín, él te iba dando la cultura y la literatura.
Y era maravilloso. Súper valioso. Era maravilloso. Y me encontré con Nicolás Bratovsevich. Maravilloso. Maravilloso también, que estaba también a Brato no le gustaba trabajar en la universidad porque decía, a él le gustaban que los alumnos, o sea, nunca sabía quiénes eran los alumnos, mirá el rayo que tenía. Entonces en los profesorados siempre son los mismos alumnos, o sea, era como, claro, como un aula de secundaria. Y bueno, después, y también trabajaba en el Joaquín B. González. Y ya después me engancho con el taller de Bratovsevich, y también tuve un profesor de gramática que era impresionante, Julio Valderrama, era políglota. No sé, era impresionante realmente. Y bueno, y hay un montón que en este momento no puedo nombrar. Eduardo Romano nos daba literatura francesa. Has estado en lugares importantes. Estuve en un lugar y con personas, muy buenas clases, nos daban clases, nos explicaban. Hablando de esto de explicar, de enseñar. Nos enseñaban. Te traigo a la Boulaye, te traigo al profesorado, que sé que también tenés una historia allí, y te traigo a donde estamos, que es la biblioteca. Hace muchos años que estás ya residiendo en esta ciudad. Nada, que me cuentes un poco cómo son esos vínculos con esas instituciones, con estas instituciones tan importantes hasta el día de hoy, incluso, ¿no? El Lefebvre, totalmente vigente. El Lefebvre es un maravilloso recuerdo. Estuve 10 años, 8 como directora, y hubo un equipo que acompañó horrores, hicimos de todo. Nos tocó también, tuvimos la suerte que nos tocó un tiempo de muchos, fuimos elegidos como piloto. Había 4 institutos en la provincia y el del sur éramos nosotros, para implementar varios programas. Después todos esos programas se implementaron en todo el país, pero primero se implementaron como elegir la docencia, por ejemplo. El de, no me acuerdo cómo se llama, el de mejorar, no me puedo acordar pero había un programa muy interesante que era mirarse para adentro. No que los chicos no saben, no entienden, no traen nada, sino revisar las prácticas junto con los chicos. En esa oportunidad recuerdo que trajimos nada menos que a Javier Trímboli. Hicimos una jornada hermosa junto con la Escuela de Arte. Trabajamos interinstitucionalmente con la Escuela de Arte, lo de Trímboli. Después Educación Especial, teníamos la carrera con el Instituto Arcoíris, con la Universidad de Río Cuarto, que justamente el departamento de exactas eran nuestros padrinos. Así que hicimos una jornada con 10 especialistas de allá de Río Cuarto, de la universidad. Fueron tan ricas. Hubo de todo. Si te cuento es como voy a abrumar. Hubo de todo y tuvimos mucha conexión con el municipio. Y formaron un montón de profesores y docentes, profesoras que están hoy en las aulas desde hace ya un tiempo. Quien habla también del Lefebvre, todos los profesores y profesoras de lengua que están en la ciudad, yo diría que en su totalidad han salido de ahí. Y sí. Me parece, ¿no? Menos... sí, a lo mejor 1 o 2 casos. Pero un caso que haya venido de afuera, de Rufino, tal vez. Sí. Y con la biblioteca, mi primer contacto fue a través de Petitbon, porque teníamos con Hugo Petitbon, no sé si lo conociste, sí. Era asiduo acá, a la biblioteca. Y bueno, él me presentó, éramos parientes políticos, es largo de explicar. Entonces él me presentó y ahí conocí a Anita, que era maravilloso venir a la biblioteca porque no solo te prestaban libros, sino que hablábamos
de literatura un largo rato y te orientaba con las lecturas. Y después sí, se organiza, también era una institución que organizaba muchas cosas para el 12 de octubre, por ejemplo, que es el cumpleaños. Bueno, y después la tercera, el tercer hecho que me fascinó de la biblioteca, que yo estoy tratando, ya te lo comenté a vos, creo, se lo comenté a Mariana, se lo comenté a Juan Freire, se lo comenté a Paipe Severio, fue el escuchando libros. Fue fantástico. Y realmente ahora que tenemos todo esto, todas las redes, en ese momento quedó un poco como acotado, porque una radio en ese horario, no una radio tan establecida, porque era una radio nueva en la ciudad. Ahora a mí me parece que si nos ponemos, lo hacemos, lo difundimos. Lo único que, como hablábamos con Mariana, como son audios, habría que ponerle, porque ya lo he visto que lo hacen en todos lados, figuritas del músico, supongamos que usaron Piazzolla, figurita del el que lee, figurita del músico. Sí, una cosa así, está todo por lo hacerse. tenemos que, porque está el archivo, sí, está claro, el archivo. Mariana me dice que los tiene todos, creo que Paipe también, yo tengo algunos, Lorena seguro que los tiene. Sí, estamos trabajando, flotarlo. el famoso dicho, estamos trabajando en eso, pero hay en mente con la gente de la biblioteca y con otras instituciones y personas, socios de hacer cosas similares. Sí. De todo tipo, porque es verdad, estamos en una época compleja para la presencialidad y para llevar adelante actividades como se hicieron toda la vida, pero para nada son imposibles de llevar adelante con estas nuevas tecnologías. Al contrario, tienen un montón de ventajas y las estamos aprovechando. Sí. Cristina, vamos a hablar en un ratito. Vamos a estar hablando de literatura así como te gusta a vos. Como, no sé si como hablabas con Anita, seguramente no, pero... como hablamos el otro día en casa. Hablamos el otro día. 2 horas estuvimos hablando de literatura, sí. Tal vez lo que uno más quiere y que a veces resulta tan difícil encontrar el momento, la persona, que es charlar sobre literatura, así, de modo abierto. Sí, más cuando te jubilaste. Bueno. Porque para eso tenías los alumnos. Claro. No sé si ellos querían escuchar, pero uno hablaba, ¿viste? Pero bueno, el profesorado querían escuchar. Sí, no, y en el secundario también, los chicos están ahí, a veces no también. como uno imagina, porque les gusta, una cuestión lógica de edad, de otros intereses, pero está, ese discurso. Yo está. recuerdo una vez que en un tercer año era, en el Colegio Nacional, del que tengo los mejores recuerdos, que les leí de Angélica Borodícer, La alfombra verde de hojas, y los chicos aplaudieron cuando terminamos la lectura. O sea que se habían... Objetivo cumplido. Sí. Se habían consustanciado con la historia, que era la historia de los deformados en Italia como bufones de palacio, ¿no? Que además que fue una historia real, ¿no? Yo no sé por qué lo que parece real atrapa más que la ficción. Y bueno, sí, depende también con quién, ¿no? Pero es cierto, en el cine a veces también... sos una gran, ¿cómo se dice? Me va a corregir seguramente, pero decilo vos. Sos una gran amante del cine. Sí. Y el cine también tiene que ver con la literatura. ¿No? Y ahí también se da esto de que si está basada en un hecho real, la gente se predispone de otra manera, ¿o no? Más. Sí. ¿Eso por qué? Por la cuestión de que no dimensionamos la ficción, la invención, no la valoramos tanto como la verdad, no sé Se ve la que verdad. El pacto de lectura es más fácil con lo que no es del todo ficción. Pensemos en Doctor Zhivago. Sí. No sé si es una historia real, la de Doctor Zhivago, pero bueno, está dentro de la Revolución de Octubre, la Revolución Roja. Y entonces es como que
los que tienen que hablarte de la Revolución Rusa te dicen, siempre citan, ¿te acordás en Doctor Zhivago o en Los girasoles de Rusia con Sofía Loren? También, o sea, es como que necesitan un contexto, lo histórico es como que gusta mucho. ¿Será que a mí la ciencia ficción muy poquita me ha gustado? Norteamérica es bueno en eso. Sí, yo leo veo la película, leo el libro, Lo que el viento se llevó, leo la película, o sea, vi la película. Leí el libro, volví a ver la película porque la vi como 3 veces. ¿Y por qué es tan importante, Cristina, digamos, ir por el arte así de modo general? ¿Y por qué recomendarías? Porque has escrito muchas cosas de estrategias, de cómo enseñar literatura. Imagino que también por ahí el cine sea una puerta, ¿no? Para la cuestión de la imagen. El cine trabaja. Claro, es que justamente el cine toma préstamos de la literatura y enriquece. Cuando el cine aparece, enriquece horrores la literatura. O sea, el flashback. Hay términos sacados del cine directamente. Sí, se hacen un préstamo mutuo, increíble, sí. Porque las expresiones, a ver si estás de acuerdo con esto, pero las expresiones artísticas son, voy a hablar de la literatura, sí. Es muy hábil. Son muy hábiles, han sido muy hábiles en el paso, en su historia, digamos, para saber llevarse bien con distintas disciplinas. Pasó con la historia, pasó con la psicología, con la filosofía, con el cine. Es decir, es como que se están coqueteando todo el tiempo. Sí, y se intercambian. Y son muy hábiles con la tecnología. Lo hablamos con el tema de cómo la literatura supo, que nace en la oralidad, cómo supo subirse a la escritura, cómo supo subirse a internet, y nunca renegó de eso. La gente a veces plantea esto de, ¿lees un libro o un ebook? ¿Qué importa? No la literatura importa. supo ver eso. A mí no me importa, acabo de leer un ebook maravilloso y estoy leyendo otro maravilloso porque justamente por la operación de cataratas todavía no puedo leer en papel hasta que tenga, bueno, no sé qué lentes. El libro maravilloso se llama ¿Quién es Delia? Es de Nora Albalat del Bono y esa es una novela familiar, hermosa. Pero me despertaba a las 4 de la mañana para seguir leyendo, no importa que sea pantalla. Y ahora estoy leyendo Pajareras Imaginarias de Carlos Cartolano, que es una poesía, es una prosa poética, es increíble. Es increíble la imaginería, las imágenes. Es lo mismo en el papel. Hablábamos, Cristina, yendo directamente a los autores, a los grandes exponentes que tiene este país, Latinoamérica, pero hablemos un poco de Argentina. Recién hablábamos de Borges, de Sábato, de tantos escritores, con sus temáticas, con sus estilos, con sus tipos textuales. ¿Qué opinión tenés de la literatura actual? Hay una movida importante en Córdoba, hay muchas mujeres tenemos escribiendo. A María Teresa Andrueto en Córdoba. ¿Qué te parece eso? No digo en comparación, pero digo en cuanto a una continuidad de lo que ha sido Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Rosario. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, lo que ocurre es que lo que no hay es una movida, editorial importante. Cuando García Márquez no podía publicar en ningún lado 100 años de soledad, se vino a Buenos Aires. Estaba Joaquín Álvarez en aquella época que publicaba todo el mundo. Es como, el nacimiento del rock, el nacimiento de Joaquín Álvarez en las editoriales. Había toda una movida, el Ditela. Era una movida cultural impresionante, que en este momento se está privilegiando el mercado. Yo calculo que en las artes plásticas está pasando lo mismo. Desconozco mucho de artes plásticas, me gusta ver un cuadro, una escultura, pero no sé qué está pasando, pero se está privilegiando el mercado, por supuesto. No,
las editoriales además son multinacionales. O sea, ya no tenemos esas editoriales. Nosotros tuvimos el Centro Editor de América Latina, que era una maravilla cuando nosotras estudiábamos. Digo nosotros porque la mayoría de mis compañeras éramos todas mujeres. Íbamos y comprábamos recetado por el profesor, por ejemplo, de literatura francesa, que era Eduardo Romano, que era un exquisito porque después corregía. Él corregía los Fabliaux, corregía todo, ¿no? Íbamos a comprar el Centro Editor. El Centro Editor era un librito así, de papel ordinario, con un digamos, una parte explicativa que venía aparte, que después vos podías... Que Coligüe lo sigue haciendo, creo, ¿no? No tiene una parte... Coligüe hizo otra cosa, también fue una movida extraordinaria, Coligüe. Pero vos lo podías encuadernar, el del Centro Editor. Bueno, de hecho, la literatura argentina la tengo encuadernada y los otros ya se los regalé a las chicas del profesorado, porque en realidad... qué sé yo, está Víctor Hugo, está el cuadernillo, les regalé, no el libro. El libro lo guardo. Está todo en internet. Coligüe fue una movida extraordinaria. Otra, bueno, Herminia Petruzzi, hay que decirlo, Herminia Petruzzi en realidad era pariente de Chocha y de Chocha Marzán, otra que movió mucho acá, y Celia Artegui, y la tuvimos una vez acá. Ella estaba Capeluz, estaba, y había tantas editoriales argentinas había, y lo que ella propone es los textos con las propuestas de los cuentos, las novelas, la obra de teatro, poesía, le dedico a la poesía también. Si bien siempre es como dice Deleuze, no sé si lo pronuncio bien, es la falta que ennoblece al mercado, porque la poesía no está en el mercado. Pero a ella le dio un lugar. Y ella propuso las propuestas de trabajo, un estudio preliminar, como hacía Capeluz, y después hizo otra propuesta, el póslogo lo llamó. Sí, creo que fue la última movida, digamos, interesante que yo por lo menos conozco. A mí me quedó Coligüe. Hubo otras, me estoy olvidando de otras, sí. Capeluz, bueno, ni hablar, los Golus se llamaban. En estos lugares que estás participando, con estas personas tan heterogéneas, por llamarlo de algún modo, en cuanto a muy su federal origen, todo, sí, de todo el país somos. Exactamente. ¿Qué se está escribiendo? Digo, como para correrte también un poco a vos de tu obra, digo, ¿qué está escribiendo la gente? ¿Sobre qué? En El Planeta de los Monos, que es de una editorial El Mono Armado, ahí se privilegia la poesía, porque en realidad Ramiro Silver, que es el dueño de la editorial, es nada menos que el hijo de Marco Silver, uno de los poetas del 60, del grupo ese de los 60, se murió hace muy poquito, hará 2 meses. Ahí se escribe mucha poesía y bueno, pero también se escribe, hay gente que publica novela. En el grupo de Cartolano, ahí no, tiene muchos nombres ese grupo. En Lágrimas de Circe se edita mucha novela, mucho cuento, que en realidad es de Nora Albalá, Lágrimas de Circe. Hay de todo. Pero hay grandes, por ejemplo, Inés Legarreta es una escritora de Chivilcoy que es magnífica, en prosa, te estoy diciendo. Está en el mercado, se circula. Y hoy, Cristina, a la distancia, a la distancia de tu obra, ¿no? Pensemos en Celebración de la Sangre, la corregiría. en Guardia de Cenizas.
¿Qué dirías de ella? Porque hablábamos recién sobre terminar de escribir o terminar de tocar música o algo e inmediatamente tirar una opinión. A veces conviene la distancia o por lo menos, no sé, ver cómo analizás, qué valoración le das a tus trabajos más extensos, por decirlo así. Yo en Celebración, como no era una editorial, era una imprenta, tiene muchos errores. Claro, porque en la editorial te marcan, te mandan la prueba de galera y vos ahí corregís. Pero acá no, esto es una imprenta de Río Cuarto. Entonces, pero tengo el PDF, si alguna vez la quiero corregir. ¿Y la historia en sí? La historia me gusta, es la última utopía que me queda, la última, pero la ultimísima. La tierra para los pueblos originarios, que tengan su tierra, no yo no digo que se les saque tierra a nadie, porque en la Patagonia hay tierra de sobra. ¿Y Guardia de Hay Cenizas? lugar para todos. Guardia de Cenizas, no la corregiría. Tal vez hay un error, no sé, que en vez de un nombre va otro. Pero esa la dejaría. El peso de los nombres de los personajes. Creo que Sábato decía eso. Hablábamos de Sobre Héroes y Tumbas. Se llama Alejandra. Alejandra y Martín. Alejandra, pero originalmente se llamaba Laura. Ah, sí. Sí, él lo cuenta esto. Y dice que él siempre la trabajó a la novela con la idea de que el personaje femenino sea Laura. Ajá. Pero dice que se acostaba o algo le faltaba a esa novela y no se daba cuenta qué. Y era el peso del nombre de la protagonista. Le sacó Laura, le puso Alejandra y la novela la terminó. Sí, yo uso nombres con A. Con A. Clara, Ada, Ana creo que es la otra. Ahora, a veces me olvido los nombres de mis personajes. Pero uso nombres ahí. No he vuelto a pensar en otra novela, Estoy ahora con los cuentos y después que termine ahora de enfilar los cuentos y los entregue ahí en Mar del Plata, tengo que preparar los tejidos de Penélope. Ya tiene, porque Penélope teje y desteje. Sí, yo hice lo mismo con los poemas. Voy a reunir poemas desde el 77 hasta ahora. Voy a seleccionar y eso sí los voy a publicar en el Mono Armado, porque ellos difunden mucho, son grandes difusores de poesía, van a encuentros, en fin, ahora en este momento no hay encuentros, pero los hay constantemente en el país, no solo en Buenos Aires. O sea, no es una cosa nada más que de Buenos Aires, en el país hay encuentros, como hay encuentros de pintores en la sierra, hay encuentros de escritores en Reartes, en Villa Giardino, o sea, hay, sí, pero claro pero tenemos que no estar en pandemia, sí. Cristina, bien, sí, pensaba en Penélope, pensaba en el origen de, ¿no? Uno siempre está volviendo a ese lugar de la literatura. ¿Cómo la pasaste? Charlando. ¿En dónde? De todo esto, acá conversando, en este ciclo, en nuestra literatura. ¡Divino! Estoy como en casa, estoy como en un aula. Me faltó hablar de mis grandes amores. Estamos a los tiempo. Escritores rusos. Tolstoy sobre Dostoyevsky. Más Tolstoy, sí. ¿Por qué? No sé. Dicen que es moralista, que es novela monológica, pero creo que Ana Karenina hizo más por el divorcio y por la situación de la mujer que muchas legislaturas del mundo. Y Guerra y Paz, magnífica. Sí, más que Dostoyevsky, sí, me gustó, sí, Crimen y Castigo, pero no. ¿Y después quién es ahí? Como para cerrar, Pushkin está ahí. No lo leí. Chekhov. Sí, los cuentistas, son maravillosos. Chekhov es porque Nabokov maravilloso. Ya es casi norteamericano. ¿Quién? Nabokov. Y es un norteamericano. Ay, Lolita, pero por Dios, sí, bueno, Lolita, hay que leerlo, hay que leerlo. Grandes sugerencias.
Sí. Hay que darse el tiempo para Guerra y Paz. ¿De cuántas Sí. páginas? No sé si No, encaja ¿vos para sabés los que se tiempos lee? actuales, pero se lee. Sí. Está Lo que el viento se llevó es una novela espléndida también. Son hermosas esas novelas. Qué bueno. Un Son placer, hermosas. Cristina. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos.